Es catedrática de Psicología en la Universidad de La Laguna y además uno de sus temas pues, en los que hace su especialidad es en estos temas de ideología de género. Así que pues sin más la dejo con ella. Bueno, yo no trabajo directamente sobre ideología de género, sino trabajo para combatir la ideología de género. Pero hay que poner la palabra género en los proyectos o en lo que se solicite para que se conceda. Porque si quieres hablar de diferencias entre hombres y mujeres, no. Diferencias de género, sí. ¿No? Con lo cual hay que utilizar sus mismas estrategias para luchar. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre qué consecuencias puede tener para la formación de la identidad de los niños esta educación. No creo que sea el cable ni ¿Me vas a quedar altavoz? no sé. Bueno, aprovechemos ahora que están calladitos. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener para la formación de la identidad del niño la educación afectivo-sexual que se está impartiendo en los colegios bajo la ideología de género? Eso es lo importante, porque educación afectivo-sexual hay desde los años 80, en España por lo menos, en los años 80, pero desde el año 95, que es cuando comienza la ideología de género como tal, en la ONU y se implanta a todos los países occidentales y después ya en Asia y en África, ya la educación afectivo-sexual ha ido cambiando el contenido, igual que ocurre con la educación para la ciudadanía, que voy a coger un minuto para hablar. La educación para la ciudadanía era una asignatura cuyo objetivo era enseñar a los inmigrantes o a los ciudadanos de los países que iban a entrar en la Unión Europea en los años 90, países que no tenían tradición democrática ni respeto por los derechos humanos. Entonces la ONU, el gobierno europeo, decide establecer esa asignatura de educación para la ciudadanía para enseñar a estos niños los derechos humanos y cómo se usan las instituciones democráticas. ¿Qué ocurre? Que eso no se hace y Zapatero es el primer presidente europeo en implantar la asignatura en España con un contenido totalmente diferente. Educación para la ciudadanía para implantar la ideología de género, que por lo tanto no tiene nada que ver con los orígenes o con la filosofía que inspiraba la educación para la ciudadanía. En ningún otro país se da esta asignatura de educación para la ciudadanía con los contenidos que tenía la española. Bueno, entonces voy a empezar muy brevemente cuál es la estructura del yo, de la identidad de un ser humano y cómo se va formando. Bueno, pues hay tres componentes en el yo, que es la idea que yo tengo de mí mismo, de mí misma, quién soy yo, cómo me valoro, me quiero, me desprecio, considero que soy una persona importante o no, y cómo me presento ante los demás. Esos serían como los tres componentes de la identidad de una persona. Hay muchas teorías, pero lo importante son estos tres contenidos. Ahora bien, ¿cómo se forma el autoconcepto? ¿Qué imagen tengo yo? Bueno, pues se va generando a medida que vamos desarrollándonos una vez que hemos nacido. En la infancia, que son aproximadamente 1 o 2 años, lo primero que hace el niño es diferenciar lo que es él de lo que no es él. Cuando nace el niño, todo es él. Hasta que llega un momento que empieza a diferenciar que tiene mano y se ve la mano y dice, ah, pero es que esto es otra cosa diferente. A que es capaz de diferenciar a mamá de la cuna, a los diferentes componentes de la cuna, etc. Pero en un principio es solo yo. Durante la infancia aprende a diferenciar lo que soy yo de lo que no soy yo. En segundo lugar, cuando ya tiene de 2 a 3 años, el niño empieza a reconocerse en las fotos y en el espejo. Hasta entonces, por mucho que le pongamos una foto y le digamos, nene, eres tú, no se identifica. O le ponemos un espejo, no se ve. Ahora, a partir de los 2 años, ya sí se reconoce y entonces ya empieza a decir, ah, soy yo y me diferencio de Manolito, o mira cómo el vestido que bien me queda, o mira tengo coletas, porque se empieza a incorporar, a generar la identidad en función del comportamiento que tiene, porque papá y mamá además les dicen, eso no, eso sí, eso no se come, eso sí se come. En tercer lugar, cuando ya tenemos de 3 a 12 años, fíjense que es una etapa muy larga, por poner un periodo, el niño ya está en el colegio. Hasta los 3 años aproximadamente está en la guardería, pero a los 3 años empieza la educación preescolar. Hasta los 12 años que termina la educación primaria, ¿no? Y a partir de los 12 empieza la secundaria. Y pues en ese momento el niño va desarrollando sus talentos y sus capacidades. ¿Para qué sirve? Para que no sirve.
soy bueno para jugar al baloncesto, soy bueno para jugar al fútbol, soy bueno para pintar, soy bueno para jugar a la comba, soy bueno para jugar a las canicas, a los boliches. ¿Aquí cómo los llaman? Boliches. A los boliches. Y además se identifica en función de si es niño o es niña, o yo soy mayor que tú, o yo soy más pequeño que tú, o en función de los miembros de su familia. Se van comparando unos con otros. Por lo tanto, la comparación social es una de las formas naturales de que el niño vaya generando su identidad personal. Y el autoconcepto privado, que es la imagen que el niño va creando y que ya hay muchas ocasiones que no quiere contársela a papá o mamá, porque tiene una cierta vergüenza. Porque fíjate, es que hoy, cuando estaba en el colegio, pues le tiré del pelo a fulanita. Pero ¿cómo le digo a mi papá que le tiré del pelo a fulanita? Y ya me lo voy quedando. Con lo cual, ese autoconcepto de quién soy me lo voy guardando y algunas cosas voy manteniendo secretas. Bien, eso es el autoconcepto. Bueno, cuando llegamos a la adolescencia, evidentemente ya me voy alejando del resto de los demás y se va formando una autoconciencia objetiva. Objetiva porque es para mí misma, pero subjetiva porque soy un ser humano y todo es subjetivo. Bueno, y cuando ya uno es adulto, pues va contando su vida en función de lo que le pasó en el pasado, lo que hizo en tal situación, con lo cual es una narración de hechos. Ahora, ¿qué ocurre con la segunda parte del yo? Que es la autoestima. ¿Cómo me valoro? ¿Me valoro bien? ¿De forma positiva? ¿De forma negativa? Y nos encontramos con la autoestima, esa valoración general del autoconcepto, que va desde lo yo soy bueno o soy malo, soy atractivo o soy poco atractivo, muestro agrado a los demás o muestro desagrado. Esta autoestima es la suma de todas las características y reacciones positivas y negativas que tiene la imagen que yo tengo de mí misma. Si ser gordita es algo positivo que yo valoro, genero una autoimagen positiva. Que yo considero que ser gordita es malo porque los chicos resultan que no me quieren, entonces es una valoración negativa. Y la segunda parte, bueno, esta autoestima se compone de los afectos y de aquello positivo, de orgullo y satisfacción con uno mismo. Soy, por ejemplo, dice, soy muy bueno pintando, es que soy la mejor de casa pintando. O, mamá, no me pongas, por ejemplo, en las clases de pintura, si yo vaso no sirvo, mejor ponme en las clases de karate. O no me pongas clases de karate, porque yo no quiero tocar a nadie, ponme, por ejemplo, en las clases de ballet, por poner un ejemplo. Y la valoración, que es la suma algebraica de todos los aspectos positivos y negativos que tengo de mí mismo. Y se va generando esa idea, con lo cual, a medida que va creciendo, el niño va generando primero la imagen que tiene y después si se quiere o se odia. Y lo último, la identidad social es cómo me presento ante los demás. Y esa identidad social de cómo me presento a los demás tiene que ser, para llevar a un equilibrio psicológico, tiene que ser una identidad que permita la continuidad, la estabilidad de quién soy yo, que no cambie de un momento a otro. Si yo ahora soy una persona muy querida en este contexto, pero muy poco querida, mañana cuando vuelva, no sé cómo tengo que actuar, porque cómo he de presentarme a los demás. Si vengo vestido con ropa vaquera, y la opinión que genero en las personas que están a mi alrededor es muy positivo, y mañana vengo vestido con una ropa vaquera pero rota y la gente ya no me aprecia, es que no me sé cómo me voy a presentar delante de la gente. Bueno, luego, y la diferencia, hay que tener continuidad, pero también la diferencia de yo me comporto de esta manera ante el público, ante los demás, mientras que otra persona se comporta de otra manera diferente. Y como todos los seres humanos, estables, poco estables psicológicamente, tenemos crisis de identidad. Esas crisis de identidad pueden ser una deficiencia en la identidad porque todavía no he generado muy bien quién soy y tengo que hacer entonces un proceso más de desarrollo, que es lo que normalmente se dice, esta persona que todavía no ha terminado de madurar porque aún no tiene una identidad bien formada, o cuando tiene un conflicto de identidad porque tiene 2 o 3 imágenes de sí mismo y no sabe todavía cuál de ellas escoger. Es así como se forma la identidad. Vamos a ver ahora con las consecuencias que tiene la ideología de género. El objetivo de la ideología de género, como decía el vídeo, que ya casi ya tengo que decirlo, es hacer desaparecer el binomio hombre-mujer. Es decir, hombres y mujeres somos iguales, no nos diferencia nada. Pero aquí ya empieza la primera contradicción. Si no nos diferencia nada entre hombre y mujer, ¿por qué el segundo objetivo de la ideología de género es empoderar a la mujer? ¿Quiere decir que infravalora a los hombres? ¿O quiere decir que considera ya de por sí que la mujer es inferior y por lo tanto hay que empoderarla? Es decir, no nos considera iguales la ideología de género. Bien, esta ideología de género, que comienza oficialmente, como decía, en la reunión de Pekín, donde además el Papa Juan Pablo II ya mandó una carta a favor de las mujeres a esa conferencia,
se propuso, por parte de una de las diputadas, la idea de esta filósofa que se llama Judith Butler, una de las mujeres que más daño ha hecho a la especie humana y a las mujeres en concreto. Judith Butler junto con Simone de Beauvoir, dos mujeres que han hecho muchísimo daño. Dos mujeres que cuando nacieron fueron rechazadas por su padre, porque el padre de Simone de Beauvoir y el padre de Judith Butler querían un varón. No tuvieron un varón y trataron a sus hijas de manera despreciativa porque no eran varones y las trataban como varones. Con lo cual la niña jamás llegó al estándar de varón que quería su padre. Entonces Simone de Beauvoir se unió afectivamente con Sartre, un hombre que despreciaba a las mujeres. Simone de Beauvoir, para agradar a Sartre, le permitía que fuera adúltero. Y ella, para también satisfacer los deseos de Sartre, pues además no solamente era promiscua sexualmente con mujeres, sino también con hombres. Conclusión a la que llegaron, que Sartre tuvo una amante mucho más joven a la que dejó toda su herencia y Simone de Beauvoir se quedó en la ruina. Y Judith Butler fue también, es una mujer rechazada por su padre porque había sido niña. Y esta mujer, que no es porque lleve el pelo corto, pero la vestimenta a uno le hace, te identifica quién eres. Él siempre llevó el pelo corto. Nunca se le vio fotos con pelo largo, siempre el pelo corto. Que no es porque el pelo corto sea negativo, ojo. Sino porque yo tengo el pelo corto, efectivamente. Porque es que me queda muy mal el pelo largo. Tengo 4 pelillos, entonces me queda muy mal. Pero es que es gracioso como todas las imágenes que tenéis de Judith Butler en la red, todas son con el pelo corto. Y además, no vestía muy femeninamente, que se diga. Bien, esta mujer dijo que cada persona puede crear su identidad sexual y variarla a su gusto y su antojo. Con lo cual, hoy puedo ser niño o mujer y mañana puedo ser hombre. La identidad sexual. Bien. Y además era sin tener en cuenta nada de la biología. ¿Qué consecuencias tiene entonces eso a la hora de implantarlas en la educación? Pues en la educación afectivo-sexual, inspirada en la ideología, lo que se pretende es que las características físicas de varones y de hembras no determinan si una persona va a ser un hombre o va a ser una mujer. En segundo lugar, el género es una construcción social, es decir, que uno se considere mujer o se considere hombre depende de la educación que se recibe. La palabra género en español tiene un significado totalmente distinto al que tiene en inglés. En español, sexo puede ser el sexo físico, nuestro aspecto físico, puede ser el sexo de los animales y puede ser el sexo del acto sexual. Sin embargo, en inglés utilizan la palabra sex para el acto sexual, pero para diferenciar hombres y mujeres ya hablan de gender. Cuando se ha traducido al español, entonces género como que es algo diferente al sexo. Y entonces, además se afirma que es una construcción social, que ser hombre o ser mujer se aprende. Quédense con esta idea porque ahora vamos a ver cómo son las incompatibilidades y las incongruencias que hay. Y finalmente, la elección personal, que es suficiente para determinar si una persona es un hombre o es una mujer. Bien, pues veamos entonces. Esto es lo que se está dando ahora mismo, parte del material que se utiliza. Bueno, esto lo ha elaborado una asociación, la asociación Chrysalis, que es una asociación de padres de niños y niñas y niñes. Y cuando digo niñas, niños y niñas, no lo digo con haciendo daño a los niños, a las niñas o a los niñes, sino porque quieren diferenciar bien que no hay más de un género, que luego llegaremos, que hay 32 géneros. Entonces hablar de niños y niñas ya es una incongruencia, pues serían... Bien, a lo que vamos es, este material se utiliza, está elaborado, repito, por esta asociación, pero se está utilizando por diferentes unidades o diferentes asociaciones que imparten esta educación afectivo-sexual. Como decía Romina, en Canarias hay una asociación en Tenerife, concretamente, que es la que más clases de educación afectivo-sexual imparte, que es la Asociación Algarabía, que es una asociación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Ellos pueden dar cualquier tipo de contenido en la materia, que nadie les pone cortapisas. Sin embargo, alguien que sea heterosexual, que no sea de la ideología LGTB, no puede impartir libremente clases de educación afectivo-sexual. Bueno, pues entonces, como el material dice, hay niñas, chicas, que tienen vulva, y hay niñas que tienen pene, porque lo importante es que la diferencia biológica no diferencia ser niño o ser niña. Y luego hay niños o chicos con vulva y chicos con pene. Vale. Vamos a pasar a la siguiente lámina para que vean la incongruencia a la que llega. Bueno, tengo que dice, soy chico. Yo no soy chica o chico por tener el pelo largo o corto, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva.
Yo no soy chico o chica porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé lo que soy. Y solo yo puedo decir quién soy. Eso es la ideología. Bien, pero veamos. A lo mejor no se ve bien, pero hay una lámina que dice ¿cuántos y cuántas hay? Y preguntan, ¿cuántas niñas en esta lámina? Hay niñas con pene y niñas sin pene. O sea, perdón, niñas con pene y niñas con vagina. ¿Cuántos hay? Es difícil contarlos. Ajá. Y luego preguntan, ¿cuántos niños con pene y niños con vulva hay? Y los cuenta uno. Y al final se da cuenta de que la diferencia entre ser chico o ser chica es llevar el pelo largo o pelo corto. Claro, mire, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Estos son chicas y estos son chicos. ¿Por qué? Porque estas llevan el pelo largo y estas llevan el pelo corto. ¿No está diciendo que, que llevar el pelo largo o corto no identifica a un chico como chico o a chico como chica? Bien. Ellos mismos se contradicen. Claro, esa es la cosa. Por eso estoy mostrando aquí cómo se contradicen y cómo hacen que los niños se vayan contradiciendo y vayan generando una identidad que es que no saben quiénes son. Los niños se confunden, no saben quiénes son, los padres se confunden, no saben cómo tratarlos, y luego la sociedad en general, por ejemplo, mis compañeros en la facultad, pues dicen, ¿y por qué no puede haber niños de 3 años que dicen que son niñas atrapadas en el cuerpo de un niño? ¿Y por qué no? ¿Pero cómo tiene conciencia de eso con 3 años? Vamos. Bien, entonces, ¿qué criterio sigue? Aquí está la pregunta. ¿Qué criterio sigue una criatura de 3 años para identificarse como hombre o como mujer? O para decir que es masculino o femenino. ¿Cuáles son los argumentos? Bien. Entonces dicen, no, la única diferencia hay no es los genitales, sino la masculinidad y la feminidad, que es un constructo social, ¿no? Entonces, uno se considera hombre porque se siente más masculino y uno se considera mujer porque es más femenina. Y eso es algo que se construye socialmente. Bien, y por lo tanto se puede variar al gusto y al antojo. Bien, vamos a ver entonces. Si es un constructo social, quiere decir que es las normas que nos imponen nuestros padres, o que aprendemos de nuestros padres y del colegio, o lo que vemos en la televisión. Bien, estos padres, que son muy progres, inscribieron a su hijo como neutro. Y no le dijeron al niño que era niño, y no se lo dijeron a nadie que era niño, hasta que cumplió, no sé si fueron 6 años. Bueno, no importa, 6 años u 8 años, no sé, algo así. Hasta los 5 años. No le dijeron si era niño o niña. Y lo vestían de diferentes cosas. ¿Ah? Vean la incongruencia que viene ahora. A la niña, es que es al niño, es que es un niño. Vamos a tratar del niño, ¿vale? Al niño, a Sasha, le preguntó a la periodista, ¿qué te dice la gente sobre los colores? Le pregunta la madre de Sasha y Sasha responde, rosa y amarillo son colores de niña, azul y verde son colores de niño. Creo que es una tontería. Cuando la visten de niña, ¿de qué color va? De rosa. Entonces, ¿cómo puede decir que es que el rosa es una tontería porque va asociado a las mujeres? Y lo que le han enseñado es que el rosa es color de niña. Entonces, es una incongruencia total a la que va llegando el niño. Entonces, ahora ya no se utiliza el rosa y el azul, el verde y el amarillo. Pero que en verdad, ponerte de rosa que de verde o de amarillo y de azul, si es igual, la cuestión está que un color identifica a un sexo. Pero no, rosa y azul no. La bandera gay, saben que es el arco iris, que le han quitado, no son 2 o 3 bandas. Pero la bandera de los bisexuales es azul, azul rosado, rosa. Pero no quedamos en que el azul y el rosa discriminan a hombres y mujeres. ¿Por qué la bandera del bisexual es azul, rosa y azul? Bien. Siguiente. Ay, mira si puedes bajar, subir un poco o bajar. Bien, aquí. En el profesorado hay un libro, es esto de un capítulo en un libro, en el que dicen, bueno, cuáles serían los contenidos que debería tener la educación afectivo-sexual en los colegios. Bien, en esos contenidos dice, en educación infantil, entre otras cosas, bueno, aparte de conocer las peculiaridades de su cuerpo y del cuerpo adulto, imagínense, a niños de preescolar, estamos hablando de niños de 3 a 6 años. ¿Qué peculiaridades tiene mi cuerpo y el de mi mamá? Que mi mamá no está en clase. En clase está la maestra o el maestro, pero no está mi mamá. O mi papá, que no vamos a discriminar aquí a unos y a otros. Y dice, entre otras dos veces, ese niño de infantil tiene que asimilar que no debe haber roles de género diferentes. Fantástico. No debe haber roles diferentes. Vayamos al siguiente nivel. En educación secundaria, analizar los roles de género y su carácter discriminatorio. Pero no hemos dicho que no hay roles de género. Y tercera cuestión, adquirir roles de género igualitarios y flexibles. Es decir, si lo que quieren es eliminar
los roles de género, ¿cómo luego van a aprender que los roles de género tienen que ser flexibles e igualitarios? ¿Cómo va a saber entonces un niño que es un niño porque hace cosas de niño si no hay roles masculinos ni hay roles femeninos? Bien. Entonces, si no son roles como tal, decía Judith Butler, hablemos de la masculinidad y la feminidad. Bien. Texto leído de la madre o el padre de un niño transexual. Dice, Mario solo quiere jugar a pintarse las uñas. Se pone 1000 gomas y coletas. Usa una toalla para simular que tiene el pelo largo y le quita las faldas a su hermana para ponérselas él. Hasta ahora pensaste que era una forma de jugar normal, pero al cumplir 3 años dice, mamá, ¿qué tengo que hacer para ser una niña? Es decir, es un niño, no, pero es una niña en el cuerpo de un niño, porque resulta que le gusta pintarse las uñas, ponerse los vestidos de su hermana y jugar con las muñecas. Pero no hemos quedado en que no hay roles ni hay juguetes sexistas, sino que todo puede jugar con todo. ¿Cómo puede decir o aceptar una madre, o un padre, o un profesor, o una profesora, que ese niño está en lo cierto al afirmar que es una niña en el cuerpo de un niño? ¿Qué quiere decir? Que es que le guste pintarse es lo femenino, y a las que no les gusta pintarse, ¿qué pasa? Que son masculinas. Porque yo veo aquí unas cuantas mujeres que son masculinas porque lo van pintadas. Por ejemplo. ¿No? Pero también veo algunos hombres que van arreglados bien la barba, bien arregladita, que quiere decir que son femeninos porque llevan la barba arreglada. No. Más bien deberíamos referirnos, si eso es lo que quieren, a cuáles son las características femeninas y masculinas que tradicionalmente se han asociado a la masculinidad y la feminidad. Tradicionalmente, el ser dominante era una característica de los hombres. El ser sutil, sociable, estaba asignada a las mujeres. Entonces se hicieron muchas investigaciones desde los años 60 sobre la masculinidad y la feminidad como características de personalidad asociadas a ser hombre o ser mujer por los roles sociales. A pesar de que han pasado los años, sigue apareciendo dos grandes grupos de características de comportamiento que diferencian a unas personas de otras. Unas que en lugar de llamarlas femeninas, vamos a llamarlas más dedicadas a la crianza y al cuidado de los demás, y otras características que están más asociadas a dominar a los demás, que serían las masculinas, tradicionalmente masculinas. Entonces uno puede decir, vale, pues entonces el género de masculinidad y feminidad se asocia a esas características. ¿Cómo sabe un niño que sus características de personalidad son las femeninas o son las de crianza? Ahí me explico. Aquí. Las femeninas serían ser tierna, cálida, le gustan los niños, es dulce, femenina, habla suavemente, sensible, complaciente. Son características que estaban asociadas tradicionalmente a ser mujer y puntúan más alto las mujeres. A pesar de los años, hay más mujeres que puntúan alto en esto que hombres. Mientras que los hombres siguen puntuando alto en dispuesto a correr riesgos, con manera de líder, independiente, etc. Pero las personas no nos diferenciamos en estos dos grandes grupos. Hay personas que puntúan muy alto en estos factores, y entonces son personas a las que les gusta dedicarse a los demás, por lo tanto, más caracterizadas por la crianza, por lo femenino de antes. Mientras que hay otras personas que están más caracterizadas por estas otras características de personalidad, más dedicadas a dominar, a controlar, a manejar grupos. Pero luego hay otro grupo de personas que puntúan alto aquí y alto aquí, que en psicología se les llama andróginos. Pero no son que tengan características físicas masculinas y femeninas, ¿no? Que eso no se nota, sino que son capaces de adaptarse a diferentes situaciones porque tienen interiorizadas ser tierno, pero a la vez también con madera de líder. Y por lo tanto, en diferentes situaciones saben comportarse de una manera o de otra. La sociedad en general y la ideología de género confunde el andrógino con el indiferenciado, que es el que puntúa bajo aquí y bajo aquí. Es decir, que no tiene interiorizado ni cómo debe ser una persona que se dedica a la crianza o femenina, y cómo se debe comportar una persona más dominante o más masculina, por entender. Que son los indiferenciados, que son personas que tienen muchos problemas de adaptación porque no saben cómo comportarse en las diferentes situaciones. Bueno, eso es como debería ser. Bien, pero yo me había pasado por aquí. Este niño es una niña atrapada en el cuerpo de un niño, ¿eh? Por eso su mamá la lleva así vestido. Pero miren cómo es la mamá. Ojo, que no tengo nada contra las madres, ¿vale? Pero es que he cogido esta foto porque era como muy representativa. Es que esta madre tiene muy poca estabilidad psicológica. Tiene botox en los labios. Cuando una persona se pone botox en los labios porque no se quiere como es.
No hay nada contra la cirugía estética, pero cuando uno abusa de la cirugía estética es porque no está satisfecho con cómo es. ¿Ah? Bien. O este otro que dice, le voy a describir cómo es esta persona y luego ustedes deciden si es una persona transexual o no. Y dice, tengo 14 años, odio el tener el pelo más largo que el hombro y mejor si es más corto. Me encanta jugar al fútbol, me encanta hacer ejercicio. Mis comidas favoritas son las que tienen chile, bueno, picante, ¿no? Mi color favorito es el verde y no me gusta el rosa. Tengo más amigos que amigas. Veo muchos partidos de fútbol. Me encanta vagar por las calles. Odio maquillarme a los 14 años. Y se entiende como característica definitoria de... A veces sueño cuando duermo que soy un hombre. De pequeña jugaba con coches y siempre he odiado los vestidos. Me excita ver fotos de mujeres a las que se les ve el busto, pero cuando me veo desearía ser plana e incluso tener pene. Es decir, es una mujer, es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. ¿No? Está en la descripción. Claro, porque le gusta el fútbol, por lo tanto masculino, un hombre, que va a haber mujeres a las que les guste el fútbol. O, por ejemplo, el pelo largo, o el pelo corto, o el pintarse, o no pintarse. Eso es asociar roles con algo que no tiene nada que ver con los roles. Entonces, a lo que yo iba es aquí. Se confunde con la ideología de género, si ya existía bastante confusión entre la orientación sexual y la identidad como persona, ahora se confunde la identidad de género, la identidad sexual, la orientación sexual, la intersexualidad, la disforia de género, todo se tiene mezclado. De manera que han generado 32 géneros. Todo eso está confundido. Entonces, fíjense, ustedes son lo más vulgarcito que hay. Porque son o chicas o chicos. No tienen más adjetivo. Los otros ya tienen más adjetivo. Por ejemplo, aquí tenemos un bigénero, por ejemplo, que tiene características de mujer y de hombre. Aquí tenemos un andrógino. Ustedes que son muy sencillitos, muy mediocres. O un neutro. O un sin género y falto de género. Un intergénero. Es decir, han mezclado la orientación sexual, que es heterosexual, porque me atraen el sexo contrario, hacia el que siento afecto, cariño, amor y practico sexo. La homosexualidad, atracción hacia el mismo sexo, pero que eso no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Uno puede ser hombre y ser homosexual, y puede ser hombre y ser heterosexual. Entonces, tener conductas femeninas no quiere decir que el chico tenga que ser homosexual. Es independiente. Bien. Entonces, han generado 32 géneros que en el Parlamento Europeo ya supusieron las críticas del representante del PP en el Parlamento Europeo. En Estados Unidos ya hay empresas en las que es necesario e imprescindible dirigirse a la persona con su género correspondiente. Si no lo sabe la persona, ¿cómo lo sabe la persona que está dirigiendo? ¿Cómo sé yo que soy sin género versión 2 o sin género versión 1? Bien, entonces este diputado del Parlamento Europeo fue a exponer que iba a decir al final no vamos a apoyar su moción al grupo de los verdes, y entonces empezó: estimados caballeros, hombres y mujeres, estimados homosexuales, estimadas lesbianas, estimados... Hasta el momento el presidente de la Cámara dijo: termine, y dice: perdone, no he terminado de saludar a todos. Pues cuando termina ya con todos, incluso cuando se dirigió a los ponentes de la opción esta de los verdes, le dijo señor o señora, pero claro, no sabe si se va a ser señor o señora, era mister o missis. Bueno, no. Bueno, la Asociación de Pediatras Americanos, hay varias asociaciones, ¿no? Pues una asociación de pediatras americanos está totalmente en contra de la ideología de género en las escuelas y dicen que están cometiéndose un gran daño psicológico a los niños porque no se saben si son niños o son niñas. Y incluso, bueno, aquí había otra, la intersexualidad y la reasignación de género. Todo esto surge también porque ¿verdad? Que hay personas que nacen o bien con un cromosoma X solo o con un cromosoma XXY y entonces tienen aspecto o bien solo un poco masculino pero no llega a ser masculino o femenino, entonces hay problemas a la hora de asignar si es un chico o es una chica. Se hacían operaciones de reasignación de sexo al nacer, entonces cortaban el pequeño pene que tenían en los testículos y le hacían unos labios y claro, pero entonces era un niño en el cuerpo de una niña, es verdad, porque era un niño biológico. Con lo cual luego tiene muchos problemas cuando son adolescentes y son adultos. Y el caso sale a la luz con este doctor John Money, que operó a dos gemelos de fimosis. En uno de ellos se equivocó, cortó demasiado y entonces dijo, va, pon niña.
Entonces, era una niña y un niño. Esa niña, claro, a medida que fue creciendo se dio cuenta de que es que algo iba mal, porque ella no experimentaba lo mismo que experimentaba el hermano. Perdón, experimentaba cosas como experimentaba el hermano, y no experimentaba cosas con las que tenía que experimentar una chica, hasta que descubren, los padres nos queda más remedio que contarles a los hijos, por ejemplo, que fue un experimento. Iban al médico todos los años a controlar cómo iban evolucionando la identidad de niña. Cuando ya le cuentan a la niña, que ya era un adolescente, que en realidad es un niño, se suicidó. Al poco tiempo se suicidó el hermano y al poco se suicidaron los padres. Entonces ya hay cirujanos que se niegan rotundamente a hacer reasignación de sexo cuando nacen. Si tiene aspecto de niño, es más fácil. Hazle un análisis genético y ve si es niño o es niña genéticamente y edúcalo de esa manera. Porque luego llegamos al problema, no vamos a tratarlo aquí, de la transexualidad. De que lo que toman, o se les inyectan hormonas inhibidoras de las hormonas a los 3, a los 6, a los 12 años, de manera que no se permite que ese organismo se va desarrollando de manera natural, con lo cual se contradice todo lo que la biología puede decir. Pero, aunque no es políticamente correcto, pero nosotros sí lo vamos a entender, por mucho que un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer se inyecte hormonas para tener barba, se haga una mastectomía para quitarse las mamas, se haga un implante de pene, cuando esa persona muera, sus genes y sus células dirán que es una mujer, porque las células no cambian, seguirá siendo una mujer. Bueno, en resumen, consecuencias de la ideología de género en la educación. Supone una pretendida superación de la naturaleza, cuando en realidad no hay esa naturaleza, sino que el individuo no va a poder continuar con su crecimiento normal. En segundo lugar, se niega la corporeidad sexuada, de manera que la persona no sabe a qué grupo pertenece. Y todos tenemos que tener como un criterio para identificarnos, es saber a qué grupo pertenezco. Si soy protestante, si soy evangélico, si soy católico, por ejemplo, o soy hombre o soy mujer, o soy blanco o soy negro. Ustedes conocen a Obama, ¿verdad? Obama es el primer presidente negro de Estados Unidos. Sí. Mentira. No. Obama es el primer presidente mulato de Estados Unidos. ¿Por qué no se dice que es el primer presidente blanco hijo de un negro? Porque en realidad es hijo de una blanca. ¿Vale? Entonces, al utilizar el lenguaje, necesitamos ¿con qué se identifica mejor? ¿Con ser negro porque tenía más puntos? Claro. Entonces podemos decir, no, es que yo soy blanco porque soy hijo de blanca. ¿Ah? Bien. La tercera supone banalizar la sexualidad, de manera que el niño y el adolescente solo se conocen a través del contacto sexual, con lo cual se está potenciando de manera indirecta la pedofilia. Mamá y papá no están en la clase cuando el profe o la profe me enseñan los órganos genitales. No me están en clase cuando me están diciendo que yo me masturbe de esta manera o me masturbe de la otra. Eso está promoviendo la pedofilia y aceptando la pedofilia, y de hecho ya se ha rebajado la edad de consentimiento sexual, me parece que es a los 12 o 10 años en las chicas. Se aumenta la edad para contraer matrimonio, pero se disminuye a la hora de tener sexo consentido o no. Se desprecia al propio cuerpo sexuado, de manera que uno desprecia quién es. Y yo de cachondeo les diría, ya dije antes que era obesa, ¿verdad? Porque yo soy en realidad una modelo en el cuerpo de una obesa. Es banalizar el tema. Por lo tanto, si lo están grabando, por favor, esa parte la cortas, ¿vale? Pero es verdad, es decir, una persona, hay muchos casos extraordinarios, es verdad, pero así en general, considerar que porque un niño diga que es un niño en el cuerpo de una niña, quiere decir que no está aceptando quién es. Hay que enseñar a aceptar quién es y no pasa nada. ¿Qué pasa si un niño dice, es que yo soy un dinosaurio en el cuerpo de un niño? Hay que vestirlo de dinosaurio y comportarse como él como si fuera un dinosaurio. Y hay un desprecio por la personalidad humana, a considerar que cada uno de los humanos se construye a sí mismo como quiere, que es la consecuencia del relativismo moral, del relativismo social, y en psicología se llama como el construccionismo. Es que cada uno se va construyendo en función de las personas con las que está y puede cambiar de un momento a otro. Y finalmente se niega al cuerpo humano, que el cuerpo humano está hecho para la maternidad y la paternidad, que es el objetivo último de la ideología de género. ¿Cómo controlar la natalidad en el mundo? Y esto es algo ya conspiranoico. ¿Cómo controlar la natalidad del mundo? Si Kissinger no lo consiguió queriendo esterilizar a las mujeres en el tercer mundo, pues luego entonces dicen los anticonceptivos para todas las mujeres, y la mujer, boba ella, toma los anticonceptivos y mete hormonas en el cuerpo que no le corresponden. Como no se consigue, entonces fomentemos el aborto libre como decisión de la mujer, y como es ella, entonces puede decir porque es su cuerpo, las consecuencias para la mujer, no para el hombre. Como esto tampoco se consigue, se inventan el virus del SIDA, que tampoco corta los nacimientos,
han seguido inventando y ahora se inventan que el cuerpo no está hecho para la maternidad. Con lo cual, si hay transexuales y yo corto, se acabaron la existencia de ovarios o el testículo, de manera que no pueden engendrar hijos. Consecuencia, que aparecen los vientres de alquiler. De nuevo, la mujer es la que está otra vez maltratada. Consecuencia de la ideología de género, que la mujer, en lugar de empoderarla, cada vez está más sumida en la miseria. Pero la mujer se lo cree. Muchas gracias.